Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más y como siempre esto es Inversiones del Sur, esto es Economía desde Bahía Blanca y la región. Como siempre estamos aquí en nuestro segundo hogar, estamos en el Hotel Argos disfrutando de una buena compañía como es la del señor Pablo Obreque, el economista. Con él arrancamos el análisis económico semanal que hacemos habitualmente aquí en Inversiones del Sur. Lo que no hacemos mucho habitualmente es hablar del dólar, pero la verdad es que esta vez quisiera arrancar el programa hablando del dólar, por supuesto, porque está muy atado a la inflación, está muy atado a los precios. Tenemos prácticamente una economía dolarizada o de doble moneda aquí en nuestro país. Perdón. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Cómo andás, Mariano? Gracias por invitarme. Bueno, un poco el tema está planteado, por lo menos el puntapié inicial. Dólar, inflación, vuelven a aumentar las tarifas. El gobierno insiste en que cree bajar la inflación. En realidad, Mauricio Macri anuncia que está bajando y al otro día dan números más altos. Bueno, sí, es verdad. sigue en otra sintonía el Estado. Sí, a ver, desde el apretón monetario que se empezó a hacer en octubre, la inflación pegó su pico al 6% por mes y después, de a poco, muy de a poco, empezó a bajar. ¿Qué pasó? El dato de enero creo que era inesperado. Fue un cimbronazo. Fue un cimbronazo porque si vos mirás muchos de otros indicadores y de otros IPC, por ejemplo en Bahía Blanca, estaba alrededor de 2,5, que me parece que el gobierno estimaba puede ser 2,4 o 2,6, nunca tan cerca de 3. Dado que, fíjate el efecto que eso provoca, que cerca de 3, y empezó a bajar la tasa de referencia de las LELIQ bastante rápido en el último mes, alguien dijo, bueno, esperemos porque todavía no está domada como se prevé la inflación, y fíjate que últimos 2 días la tasa de la LELIQ se mantuvo y subió un poquitito, que también ayuda a que el dólar ya pasó los 40, que hace un mes atrás hablamos de que porque está atrasado otra vez. Entonces, claro. Esperemos a mirar un poco más la película, pues la foto del día a día con con la inflación, con un dato malo, que febrero va a dar cerca del 3, ¿por qué? Porque vos lo acabas de decir. Sí, muchos dicen que lo puede llegar a superar también, acaba de aumentar, van a liberar nuevamente los precios de prácticamente todas las tarifas. Entonces, ese dato, ¿a vos qué te va a marcar? Que si la tasa de interés estaba bajando, ahora se va a planchar, inclusive podrá subir algún puntito más, y que parte de los plazos fijos pueden ir, en lugar de renovarse, pueden ir un poco más al dólar. Sí. ¿Qué pasa? En el primer semestre del año vos tenés dólar de cosecha, dólar de que puede venir del desembolso del FMI, más un ahorro que hace el Tesoro. Hay que ver el dólar de la cosecha, porque ahora no están obligados a liquidar. No. Como sí lo estaban en el gobierno anterior. Exacto, pero vos tuviste, por ejemplo, en diciembre que se liquidó mucho del trigo porque vos tenías de una campaña bastante mala del anterior. Y la de la soja, que fue por la sequía en abril-mayo, a ver, tenés que recuperar toda la plata que tuviste que invertir. Pero también estamos acostumbrados a la especulación. Se habla de un 30% de inflación. Sí. Eso a mí me da la pauta de que el dólar va a tener que acompañar, de que vamos a tener un dólar a fin de año de por lo menos 50. Entonces, yo no sé si me van a liquidar tan pronto los. Bueno, eso va a depender. Ese va a depender de cómo estuvo respecto a la cosecha anterior, que fue muy mala y tuviste que poner plata. O sea que puede haber no digo un apuro, pero ya con el tipo de cambio arriba de 40 tiene más incentivo porque tiene que no es malo, pero la verdad es que siempre estamos acostumbrados a esa especulación. Mirá, no solo ese tipo de especulación, sino que vos sabés que hasta abril, mayo, junio te diría, vos siempre tenés liquidaciones de cosecha. El tema es que después tenés casi nada, y el componente más importante del 2019, que es la elección presidencial. ¿Y qué pasa? Viste que muchas provincias tienen las elecciones antes de la general, con lo cual vos vas a tener ruido político constante. Y el ruido político constante, ¿qué hace? Y bueno, que alguno que quiere dolarizantes, no espera. Y más que nada, a mitad de año vos tenés que ver cómo están las cartas, quiénes son los principales candidatos y a ver cómo andan ahí en potencial medición, porque viste que después los pronósticos acá no sirven de mucho a veces. Pablo, hemos leído algunas notas de algún medio. La BBC dice que somos el país más endeudado de América Latina. Hay otros artículos que hablan de que se nos han terminado las reservas. Estamos en una situación muy compleja, endeudados,
Muy difícil. La deuda sí, porque... Sobre todo porque no tenemos producción, es imposible que el país siga creciendo, perdón, que empiece a crecer en el pozo en el que estamos, donde aparte parece que es como una bola que nunca para. Aumentan las tarifas, no puedo producir, no tengo crédito, no puedo producir, nunca puedo producir. Y, a ver, el tema es que... Todos los días cierran pymes, sí, todos los días hay más gente en la calle. Sí, el tema es que vos, por ejemplo, la única manera que hoy podés crecer es exportando, ahorrando y exportando. A ver, nosotros tenemos que darnos cuenta de que Argentina tiene un mercado interno chico, que ante tanta inestabilidad, vos tenés que el mercado se te cae, se te achica más todavía, y la manera, digamos, más genuina de conseguir dólares que no sean de préstamo, que no sea de inversión especulativa, porque, por ejemplo, cuando estás tan alta, la inversión viene, pero así como viene, también se va. El tema es que vos puedas lograr una industria que empiece a exportar. Puede ser turismo, puede ser agroalimentos, o sea, todas las que son misiones comerciales que hace el gobierno, que debe ser la única área donde hace bien las cosas, porque realmente firma acuerdos bilaterales, o sea, ese lado del sector ese está bien. Sí. El del que depende del mercado interno es el que vos estás viendo con el tema de PYME. ¿Por qué? Porque se le cayó mucho la demanda, tiene muchos costos internos, y yo no veo a ninguno, ni gobierno ni oposición, hablando, ¿sabes qué? De, bueno, vamos a reformar un poco el Estado, algo fiscal, algo previsional para salir de esto. Esta semana salió un artículo en todos lados donde hacían referencia a él, diciendo sí, algunos sectores están muy bien. Ahora, eso no va a derramar, y si derrama, no va a alcanzar al común de la gente. Eso no repercute en ningún lado. No, el tema, mira, que te dé bien un numerito no significa que va a recuperar la economía. Digo, vos, yo, Cristian. No, a ver, por supuesto que no. Lo que yo te digo, estoy planteando es que vamos a tener que empezar a ver cómo se empieza a crecer de una manera diferente. Porque vos podés, a ver, ya tuvimos la experiencia de planchar tarifas, de crear consumo artificialmente, y después cuando vos ves la realidad tenés esto. Entonces vos necesitas tener producción genuina en mercados donde no solo el mercado argentino es chico y necesitamos mercados mucho más grandes. Con el tema de deuda, es verdad ese punto, tenemos una deuda que fue creciendo, parte porque se pagó los holdouts, parte porque se tomó más para financiar déficit. Entonces vos ahora estás achicando el gasto del Estado poco, pero el de los intereses crece mucho. ¿Y qué haces? Necesitas deuda para pagar eso también. Claro. Entonces, y si vos le sumás la devaluación y vos tenés la deuda en dólares, tu porcentaje de deuda es más alto. Ahora, a las elecciones se llega. ¿Cómo se llega? Se llega con una, por ejemplo, no necesitas endeudarte más. ¿Pensaban que iban a llegar con una economía repuntando? Y va a llegar ya no están con viendo un respirador artificial, sí, por lo que se ve. El tema es, la pregunta, o el desafío, mejor dicho, es decir, bueno, se llegan a las elecciones sin ningún sobresalto porque tenés todo cubierto, tu deuda está cubierta, que era el problema que tenías en el 18. Sí. Bueno, muchachos, después de las elecciones, sentémonos a pensar bien cómo vamos digamos, a desarmar esto. Falta un acuerdo nacional. Yo diría más que un acuerdo nacional. Los empresarios, sindicatos. Bueno, pero tenemos que empezar a pensar Argentina de una manera donde vos puedas producir para vender al mundo, porque, insisto, capaz que con esto se me enoja más de uno, pero nosotros no podemos depender de un mercado de 40 millones de habitantes, que en realidad el consumo neto de eso es mucho menor. O sea, vos tenés una demanda que no es tan grande y necesitamos... Te doy la derecha en lo que decís, pero la verdad es que todo el mundo estaba mejor también, y está esperando que levante el mercado interno. Pero, mira, los países de la región han crecido vendiéndole al mundo. Salvo Brasil, que tiene una economía muy grande y se puede dar el lujo de en algunos años cerrarse. La evidencia nos muestra que los países chicos, ¿cómo vas a crecer más rápido cuando vos te abrís al mundo? No cuando te cerrás al mundo, porque no tenés mercado. Entonces, cualquier devaluación, que acá somos expertos en devaluaciones, hacen que el poder adquisitivo baje, entonces, ¿qué haces? Y bueno, vos comprás menos, yo compro menos. Si encima me suben las tarifas, ¿qué hago? Bueno, hago sustitución. Pago mis tarifas, como y busco segunda, tercera y hasta cuartas marcas.